buenas, hermanos, que el Señor me les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado. El día de ayer se estuvo celebrando acá en la iglesia por parte de las hermanas de la femenil, ¿verdad? El Día del Padre, cual le agradecemos de todos los papás que pudieron asistir. De parte de ellos voy a representarlos, le damos las gracias por la actividad que estuvo muy bonita. Y bueno, hermanos, me topé con una curiosidad de que el tema que la hermana compartió, por lo menos el título, es el mismo que yo traía para hoy. Entonces, yo se lo enseñé para que le quedara la evidencia que no había copia, ¿verdad? Que el único que lo copió fue el Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a tratar, para los varones que estuvieron, porque algunos ya se me dieron de fuga hoy, es Abraham, el padre de la fe. Así mismo lo dijo la hermana que enseñó ayer, pero el enfoque va a ser un poco diferente. Bueno, vamos a hablar sobre Abraham como el padre de la fe. Y la historia de Abraham es bastante interesante y bastante fascinante, llena de altibajos, ¿verdad? No sé si ustedes ven bien ahí, hermano, como que se puso oscuro. ¿Ven bien ahí ustedes? Ah, bueno, está bien. Entonces, marcada por la fidelidad de Dios y la respuesta imperfecta de un hombre, pero que crecía en fe. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham, vemos cosas muy, muy interesantes. Por lo menos las Escrituras nos muestran que Abraham es el padre de la fe. Pero Génesis nos muestra un proceso para llegar a ser el padre de la fe. Tuvo que pasar por varias situaciones para llegar a ser el padre de la fe. Y antes de eso, yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos 11, veamos unos versículos. Después de ahí la mayoría de versículos van a estar proyectados acá en la pantalla. Sin embargo, si usted lo quiere revisar en su versión, porque probablemente la letra sea muy pequeña para usted visualizarla, revíselo por favor. Pero Hebreos 11:8 nos habla de los héroes de la fe, el capítulo 11. Y uno de ellos es Abraham en el versículo 8. Nos dice, voy a leerlo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nos vamos a ir ahí el 10, ya es como una interpretación del 10 y el 11, vamos al 12, donde sigue hablando de él. Por lo cual, también de uno, o sea de Abraham, y ese ya casi muerto, o sea estaba muy mayor, muy viejo, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ok, vámonos al 17. Y en el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, vea la fe de él, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham era tan grande que creía que Dios tenía el poder de resucitarle, aunque él lo sacrificara, de devolverle a su hijo de entre los muertos, porque él creía plenamente que Dios cumpliría su promesa. Cuando leemos Hebreos 11, decimos, wow, qué hombre de fe, qué fe tan grande, tanto que se le llama el padre de la fe, y es, por así decirlo, del cual vienen las religiones más importantes ahorita del planeta. El cristianismo, judaísmo y todo, también el movimiento islámico también basan su fe
en Abraham como iniciador. Es el padre de la fe. Pero para él llegar a estos versículos donde nos muestra un héroe, donde nos muestra una persona increíble con una fe tan fuerte que nosotros diríamos, yo no puedo llegar a ese tipo de fe, tendríamos que revisar Génesis, y es lo que yo quiero llevarle ahora a través de la narración, y ver cómo él crece en esa fe, y que él era una persona igual a nosotros, con imperfecciones, con errores, pero que Dios había escogido para hacerlo crecer en fe. Y lo primero que encontramos es Génesis 12, versículo 1 al 3. El llamado y la promesa de una bendición. Ahí empieza todo para nosotros. Sin embargo, usted puede leer el versículo 11. Podemos encontrar que cuando estaba en vida también, en los capítulos anteriores, su padre también tenía pensado ir a la tierra prometida. ¿Por qué? No lo sabemos, pero también estaba esa idea. Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, ¿qué cosa? Las naciones de la tierra. Y hay una promesa que nos incluye a nosotros y que fue cumplida para los que han estado viniendo al estudio de Romanos, el cual les invito a los demás, fue cumplida en Jesucristo. En Jesucristo fueron benditas todas las naciones de la tierra cuando lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Todas. Pero nace la promesa en Abraham, sigue la promesa en Israel, sigue la promesa en Jesucristo y de ahí a la iglesia, que es universal. Amados, acá hay un llamado para Abraham. Y el llamado de Abraham era salir de la tierra. ¿Cómo le habló Dios? No nos dice el texto. Si fue una voz, si fue un sueño, si fue un sentir, no nos dice. Solo que nos asegura que Dios le habló a Abraham. Le había dicho, sal de tu tierra, sal de entre tus parientes a una tierra que te mostraré. Él no la conocía, él no la había visto en internet, él no la había visto por televisión. Él sale y se mueve en fe. Dios le habla a que vaya a un lugar desconocido, como leímos en Hebreos, que nos resume todo lo que voy a hablar acá. Le habla que vaya a un lugar desconocido y que deje a sus parientes, que es lo más difícil de dejar cuando uno tiene que moverse de su país. Cuando uno tiene que movilizarse, sus amistades, sus lazos, su familia, sus grupos sociales, sus costumbres, su comida, ¿verdad? Toda su cultura tenía que cambiar. Y no crea que Abraham adoraba a Dios. El texto nos dice que Ur de los Caldeos, donde él creció, era un lugar idolátrico y era un lugar también de preparación intelectual. Se cree que una incipiente universidad existía ahí. Se han encontrado restos de que eran personas muy estudiosas para su época antigua. Así que Abraham tenía probablemente conocimientos, por lo menos de su área, tenía una vida estable, una vida ya formada, ya tenía sus añitos, no era un jovencito que se iba a movilizar de su tierra. Esto me recuerda al hermano presidente de la denominación que vino a Costa Rica ya como a los 45 años, ¿verdad? Uno experimenta esas decisiones a los 19, 20, 25 y todavía a los 30, pero ya a cierta edad ya uno lo piensa 3 veces, y si tiene familia y si tiene ni hijos lo va a pensar mucho. Pero este hombre toma una decisión ya siendo un hombre maduro, ya teniendo una familia, en movilizarse a una tierra que desconocía. Es casi lo que sucede hoy en día con alguien que es llamado al ministerio de misiones, que es llamado de una forma transcultural, tiene que romper lazos y tiene que movilizarse a donde Dios le ha enviado. Y no es a pasear, no es a turistear, es hacer la obra de Dios en ambientes muy hostiles,
como lo que está sucediendo en el Medio Oriente o en ambientes más tranquilos, pero donde Dios les envíe. Y bueno, tenía que movilizarse a esta tierra que hoy están peleando, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Tierra que hoy está en complicación como siempre ha sido, hermanos. Y la promesa está en el verso 2, de donde se aferra Israel todavía: y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y a los que te bendigan yo los voy a bendecir, a los que te maldigan los voy a maldecir. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante esto, hermanos, cómo Dios, a pesar de los conflictos, cómo Dios prometió bendición a Abraham y a su generación, y cómo de Israel serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa para Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Versículo 4, hermanos. En el versículo 4 nos dice que Abraham se fue y entonces obedeció. Se fue Abraham y hizo como Dios le dijo, obedeció. Pero hay una I ahí. ¿Quién fue con él? Lot. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Que se apartara de quién? De su familia. Probablemente su familia podría alejarlo de lo que Dios quería hacer con él. Dios quería formar en él todo lo que era el judaísmo también y todas las creencias. Y ellos adoraban a dioses falsos, así que él tenía que irse solito con su esposa, y ahí el Señor se iba a glorificar. Recuerden que aquí él no tiene hijos todavía, ¿verdad? Dios se va a glorificar en él. Tenía que irse solo, pero versículos o capítulos anteriores nos muestra que el hermano de él había muerto. Y cuando murió el hermano quedó Lot solo, su sobrino, y es probablemente que él lo acogió y se lo lleva como cualquier pariente que quiera ayudar, pero eso le trae ciertas situaciones. Sé que se fue Abraham como Dios le dijo. Y nos dice el versículo 5 que tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Él obedeció, hermanos, pero fue una obediencia ahí como un 90% ahí. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos, pero nos dejamos un pedacito ahí que no está como muy claro? Una obediencia ahí a medias. Tal vez él no entendió que era solo, ¿verdad? Dice, solo es sin más nadie, pero este muchacho es una excepción. Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. Y claro, lo apoyó. Sin embargo, en medio de este crecimiento vemos que Abraham empieza siendo obediente. Ahí me deja la duda de que sea una obediencia completa, pero obedeció, salió de su lugar, cosa que tal vez no haríamos nosotros. Dejó su familia, dejó sus costumbres a un lugar, como dice Hebreos, que no conocía, que nunca había conocido. Pero hermanos, en medio de eso también vienen retrocesos. Cuando ya él está en la tierra, se establecen, porque eran como nómadas, establecen sus tiendas, establecen todo ahí en ese lugar. Llega hambruna a esa tierra. El verso 10 nos dice que hay hambre en la tierra, y entonces desciende Abraham a Egipto para vivir allá. Como había hambre, ¿qué hace el hombre? Se va a Egipto para comer, para poder sobrevivir con todo lo que tenía. No se queda en fe en la tierra prometida, sino que se moviliza. Y eso él lo hace, y varios de ellos también lo hacen. Y cuando se movilizan, tienen grandes problemas. Creyó a Dios, pero en su creencia Dios dijo, bueno, mientras se estabilizan las cosas, nos vamos a Egipto. Y Egipto es símbolo, hermanos, también de pecado, es símbolo de corrupción. Y allí en Egipto, él retrocede espiritualmente en algunas cosas, hermanos.
El hambre era grande en la tierra y hay que comprenderlo, y él quería salvar tal vez a su esposa, a sus criados y lo que él tenía. El verso 11 nos dice que él estaba por entrar a Egipto, y hermano, se le ocurre una gran idea, hermano. Y dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mira, no me había fijado que eres muy hermosa. Puede creerlo, ¿verdad? Qué piropo más extraño. Pero vamos a entenderlo bajo el contexto de la época. Ahora veo que eres muy hermosa. Yo estoy viendo que te están quedando bien, te están viendo, te están observando mucho, ¿verdad? Y vea lo egoísta que es este hombre ahí. El verso 12: cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te preservarán con vida, o sea, me voy a morir yo y tú vas a estar viva. Vea, y eso es un hombre de Dios, el padre de la fe, ¿ok? Pero es un ser humano, le dio miedo, le dio temor. Va a Egipto y en Egipto ahí como que salen las cosas negativas que estaban en su corazón. Y dice: ahora di, la mentira, di que eres mi hermana, aunque era media hermana. Di que eres mi hermana para que me vaya bien. Vea cuál era la intención real. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿Verdad? Di que eres mi hermana y tal vez nos beneficiemos un poquito. Nos vaya bien. Nos bendigan los egipcios. Eso puso en peligro toda la promesa, para que usted sepa. El diablo sabe cómo trabajar también. De ahí vendría el Mesías. Así que, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Que ella pueda estar, alguien la reclame como esposa y entonces no pueda nacer el hijo de la promesa. No se den las cosas como Dios las había establecido. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hizo que este hombre tuviera sueños y le preguntara a Abraham qué estaba pasando. Hermanos, Dios protege su propósito y su plan. Pero aquí vemos un hombre que retrocede espiritualmente. Aquí vemos un hombre que no tiene fe en el momento del hambre, que no se quedó a esperar la provisión de Dios, sino que trató de resolver como todo ser humano tratamos de resolver por nuestra propia cuenta. Y cuando descendemos, ojo, cuando usted vea en Génesis, subió, generalmente habla de crecimiento espiritual, y descendió, generalmente está hablando no solamente de geografía, sino que está hablando también de un declive en el personaje, en su actuar, en su caminar. Y aquí él desciende, y desciende espiritualmente, tanto que miente y es egoísta y ambicioso por lo que podía recibir. Prácticamente estaba usando a su esposa para recibir ganancia y poniendo en peligro el plan de Dios para su vida. ¿Ok? Empezó bien, una nota baja en este momento, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo y entonces él regresa a la tierra nuevamente, después de ser exhortado en Egipto porque le llaman la atención de su comportamiento. A veces es necesario que la gente que decimos que no conocen a Dios nos llamen la atención porque esperan de nosotros cosas mejores y nos molestamos, que son ellos, pero a veces Dios nos habla a través de ellos. ¿Qué es eso? Y eso que vas a la iglesia. ¿Qué es ese comportamiento que estás cometiendo? Y eso que eres cristiano. Y a veces nos enojamos. Pero a él no le dicen nada por su religión. Pero es probable que esperan de nosotros algo mejor. Y a veces no llenamos esos requisitos. Pero es un ser humano. Ahora, en medio de todo, recuérdense que él se había llevado ¿a quién? ¿A quién se llevó? A su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Su sobrinito Lot. Ya estaba grandecito, ¿verdad? Ya se había enriquecido, había hecho su propio negocio con las ovejas, ya tenía bastante riqueza también. Y entonces comienza a haber, según el versículo 8, pleitos entre ellos dos, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Comienza a haber altercado y Abraham sabiamente le dice: no haya pleito entre nosotros porque somos familia.
No puede haber pleito entre nosotros porque somos familia. Y toma una decisión en el versículo 9, que generalmente tenemos que hacer cuando tenemos que apartarnos de algo o de alguien que no conviene seguir. Y queremos seguir ahí, queremos seguir con esa amistad, queremos seguir con esa relación. Y ya Dios nos dijo, sepárate, apártate y seguimos. El 9, yo creo que él comprendió, esto ya no va para ningún lado. Y dice, no está toda la tierra delante de ti. Apártate a donde quieras, toma la parte que quieras. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, le dio el privilegio a él de escoger. Y si tú a la derecha, yo voy a la izquierda. Y no hay problema, hay mucha tierra. Ya no estemos juntos. Agarra tú tu lugar, tu lado, y agarro yo el mío. Bueno, la Biblia dice que Lot, ambicioso también, probablemente lo aprendió de su tío, ¿verdad? Cuando estaba flaqueando allá en Egipto, observó los lugares de Sodoma y Gomorra y lo lindo que era esa tierra. Y poco a poco se fue allí. Y usted sabe la historia, que es otro tema, ¿verdad? Que aunque la Biblia nos dice que Lot era justo, su familia no lo era tanto, y Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra y al final es el único que queda. Regresa solo y sin nada, solo con sus hijas, y sus hijas también estaban corrompidas por la moralidad, que se acuestan con él, lo embriagan para poder tener hijos porque no habían hombres en la región. Hasta esto llegaron para poder sobrevivir y tener descendencia. Una mala decisión. Lot alza los ojos y mira la tierra y dice, ahí es donde yo debo ir. En cambio, Abraham no elige, Dios elige por él. Abraham no escoge, espera que Dios le hable. Cuando usted y yo elegimos, muchas veces elegimos mal. Probablemente usted cree que ese es el mejor trabajo que usted puede tener y tal vez no sabe en qué ambiente se va a meter. Tal vez usted cree que esa es la pareja indicada y no sabe en qué se está metiendo. Hable con Dios primero antes de tomar una decisión. Pregúntele al Señor si esa es su voluntad y le digo que le va a ir bien en la vida. Pero cuando tomamos nuestra decisión con nuestra cabeza o con nuestros ojos, nos podemos equivocar. Lot tomó una decisión equivocada y regresó sin esposa, regresó sin nada, ¿verdad? Y con sus hijas prácticamente pervertidas. Pero él era justo, él no era malo, dice la Biblia. Él era un hombre justo. ¿Qué pasa con Abraham? Olvidemos a Lot, que esa es otra historia. El versículo de Génesis 13:14 nos dice que entonces Dios le da una promesa. Ya le había dado una promesa, pero yo quiero que entienda que la promesa, cada vez que él se la reafirma, le añade detalles, le añade cositas que no le había dicho. Y así es Dios. Dios no nos dice todo de una vez, sino que cada vez que usted camina por fe, el Señor te va ampliando el panorama. Cada vez que usted camina por fe, el Señor te va aclarando el porqué de la circunstancia que está viviendo. Dios no te dice todo lo que ha de pasar. Y en este caso, hay una promesa acá y le dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, mientras estaba Lot no le dijo más nada. Lot no tenía que heredar con él. Lot no iba a recibir herencia que Dios tenía para Abraham. Cuando ya Dios ve que Lot se fue, Abraham, alza ahora tus ojos. Ahí lo dice, ahora, o sea, este es el momento, ya no está Lot. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente. Todo eso es tuyo. Todo esto te lo daré. Dice el verso 15, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y aquí le añade que no solamente va a tener una descendencia, ¿qué le aclara? Que la descendencia será muy grande, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también será, tu descendencia será contada. Vas a tener una gran descendencia.
La promesa anterior era que solo lo iba a bendecir a él y aparte de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora le explica que él va a tener una descendencia muy numerosa, muy grande, que espiritualmente nosotros estamos contados ahí, según Romanos. Habla de Israel, por supuesto, pero también está hablando espiritualmente de la iglesia, porque ese es el padre de la fe, de todos los que tenemos fe en Cristo Jesús, en Dios. Entonces le hace una promesa. ¿Cuándo le hace una promesa? Cuando él es obediente. Cada vez que nosotros somos obedientes, Dios nos bendice más. Cada vez que nosotros obedecemos, Dios nos bendice más. Pero en medio de ese proceso a veces tenemos caídas. A veces tenemos descensos. Ya él tuvo un descenso espiritualmente, tuvo una caída ahí espiritualmente, pero aquí él obedece y decide: voy a obedecer a Dios, y aunque el último que le quedaba de su familia tiene que separarse de él y se da cuenta. Pero cuando nosotros no tomamos decisiones, hermanos, vienen los problemas. Él tenía que haberse alejado de Lot, pero por supuesto la emoción, los sentimientos, era su sobrino, qué edad tenía no lo tenemos bien claro, él quiere apoyarlo, pero llega un momento donde dice: error, fue un error. ¿Cuántas veces metemos en nuestra casa gente que no debe estar? ¿Cuántas veces hacemos y tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Y eso puede traer problemas. Hasta alguien que vaya a limpiar, pregúntele a Dios si esa persona debe estar. Usted no sabe sus hábitos, lo que pueda traer, lo que pueda hacer, en qué se pueda meter, quién va a estar educando a sus hijos. Cuando usted está trabajando, ¿a quién se los deja? No es que no lo haga, pregúntele a Dios, que Dios dirija sus pasos en todo, porque si no podemos tener problemas innecesarios. Y bueno, bien por Abraham, obedece a Dios. Ve que es un proceso. Hebreo nos lo relata así, usted lo ve como versículo: el hombre era grande y poderoso. No, pero tuvo sus altas y tuvo sus bajas, igual que cada uno de nosotros. Yo leo Génesis, yo no lo veo como un hombre de fe, pero era un hombre en proceso de fe. Es un hombre en crecimiento. Así que no se desanime si usted tiene sus bajas. Levántese, que es lo importante. Levántese y obedezca a Dios, aunque usted se haya equivocado. El Génesis 15. Vamos a saltar varias historias. Génesis 15:4. Le dan ya una promesa específica. Se le dice a él: vino palabra de Jehová, verso 4, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Vuelve el tema de número. Y dijo: así será tu descendencia. Y aquí es un versículo que repite Romanos: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Justicia significa que Dios lo justificó, se agradó de que le creyera. En ese momento le creyó a Dios, y desde aquí es considerado un hombre justo, aunque lo veamos imperfecto. Este versículo utiliza Romanos para hablar de la justificación en fe, para hablar de que somos declarados justos por creer en Jesucristo. O sea, que sus errores pasados Dios no los está viendo, sino que está viendo su fe en este momento. Lo que le importó a Dios aquí fue su fe. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Y por qué le dice no te va a heredar Porque él está preocupado: ya estoy envejeciendo y no tenemos un hijo. Y entonces le pregunta a Dios en el contexto: ¿qué va a heredar este esclavo? ¿Este siervo va a heredar todo lo de nosotros, todo lo mío? Porque era costumbre que cuando no había un heredero en estas tierras, se regían por la ley de Hammurabi. Y en eso consistía en que podía heredar un esclavo o un siervo. Podía heredar todo lo de su amo, todas sus riquezas. Se convertía como un hijo, como el heredero. Cuando hablamos de esclavitud, todos pensamos a los que le están dando látigos, ¿verdad? Y les están sacando sangre y todo. Pero habían esclavos que eran mayordomos. Y él tenía un mayordomo. Y este mayordomo se iba a quedar con todo. Y él le preocupa: tú me has dado una promesa.
¿qué? ¿Mi heredero es este? ¿Este es mi hijo? Y Dios le dijo, no, es un hijo propio que vas a tener. Es un hijo tuyo que vas a tener. Y vas a ser tan grande tu descendencia como las estrellas del cielo, y no va a poder ser contada. Y aquí la promesa se la aclara. Le había dicho que iba a tener descendencia, pero él podía pensar, bueno, entonces mi descendencia va a ser a través de este siervo. De ahí, porque no podemos tener hijos. Le dice el Señor, no, un hijo propio. Vea cómo el Señor nos va aclarando con el tiempo su voluntad. A veces estamos esperando que Dios nos aclare todo, pero es cada paso de fe el Señor te muestra algo. Cada paso de fe te muestra más detalles, pero tienes que dar pasos de fe. No te puedes quedar estancado. Si te quedas estancado, ahí te quedaste con la información que tienes. Pero si caminas en fe, Dios te va ampliando su propósito y su panorama. Y aquí le amplía y le dice, bueno, va a ser un hijo propio. Y lo bueno es que aquí se convierte en el padre de la fe, porque creyó a Jehová y le fue aceptado, le fue contado por justo, por justicia. Podemos saber mucha Biblia, hermanos. Aquí la pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú crees en lo que has leído? ¿Tú crees en lo que estás escuchando en las predicaciones? ¿Tú le crees al Señor? ¿Crees en Dios realmente? ¿Cómo nos llaman? Creyentes. ¿Somos realmente creyentes? ¿Somos personas de fe? Eso es lo importante para poder seguir adelante y que Dios siga transformando nuestras vidas. Y aquí, hermanos, Abraham se convierte en alguien creyente. ¿Qué le parece? Se convierte en alguien que confía en Dios. Se convierte en alguien al cual Dios le agrada, en el cual Dios lo ve con gracia y con agrado, según el versículo 6. Aquí debería terminar la historia, hermanos, y qué felicidad. Pero no, hermanos, en el capítulo 16 viene otro bajón de Abraham. Cuando todo está bien, hermanos, a veces metemos la pata. Cuando vamos bien con el Señor, cometemos errores. Y en el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, verso 1, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Vea esta frase, está resentida. Está resentida. Hermanos, está un poco dolida o está segura o piensa que Dios no le va a dar hijos. Si usted mira un momentito Hebreos 11, verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el resultado. Pero véalo ahora aquí. ¿Aquí está creyendo? No. Y está tratando de ayudar a Dios. Tal vez entendiste mal, Abraham. Permíteme especular. Tal vez tú creíste que era un hijo tuyo, pero tal vez puede ser un hijo con esta esclava. Recuérdate que la ley te permite, si somos estéril, que tú te cases, tengas una concubina, y entonces el hijo que tengas de esa concubina viene a ser mío. Eso lo permitía la ley. Usted lo ve como desastroso, pero era la ley de Hammurabi, punto. Y era como se manejaban en esa época donde no estaba la ley de Moisés para regular esto. Apenas Dios está empezando a trabajar con ellos. Ellos no tienen ley, no tienen normas, solo las normas locales. Y entonces comete el error de irse por lo humano y querer ayudar a Dios. Entonces usted ve a Abraham que dice, no, ¿verdad? Se para firme y dice, no voy a hacer eso, jamás. ¿Eso pasa? Vemos a Abraham que le dice como si fuera, esto es como una tentación, hermanos, perdonen la semejanza, lo que vemos en el jardín. Satanás usa a Eva, y en este caso a Sara, y le da una idea. Y él, como Adán, ¿qué hace?
Ni lerdo ni perezoso, sí, mi amor, lo que tú digas. Lo que tú digas, como tú digas, no hay problema, ¿verdad? Si eso tú lo piensas así, eso debe ser lo correcto, porque tú eres muy sabia. Y entonces, hermanos, Sarai, a Abraham se la dio, ¿verdad? Te ruego que llegues a mi sierva, versículo 2, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Obedientemente, ¿verdad? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, ¿verdad? ¿Sierva de a dónde? Presta atención a eso. ¿Dónde aprendieron cositas interesantes, verdad? Sierva egipcia, ¿dónde la encontraron? Bueno, en Egipto. Sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó con la mujer? Ahora hijo no te lo voy a dar, es mío. La miraba con desprecio. Y ahí vienen otros problemas ahí familiares, que ya usted se imagina que Abraham no quería que maltrataran a su hijo, porque de todas maneras es su hijo, y ella dice, no, échalo. Pero la idea fue de ella. Tienes que echarlo. Y en algún momento Dios le dice, haz caso a lo que tu mujer te diga, que no te duela, echarlo, porque haré de ti, esto no le prestamos atención, de él, de este muchacho, una nación grande también, que son las que están peleando ahora, ¿verdad? No estoy hablando específicamente de Persia, porque no, pero en el sentido general del islamismo y los israelitas. Un error marca generaciones. Un pecado marca generaciones. Y bueno, Dios sí lo bendijo, pero ahí están tirando pulsos de vez en cuando a ver quién es más fuerte. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? Que aquí cometió un error la madre de las naciones, la mujer de fe de Hebreos 11:11. Yo quiero que usted, lejos de desanimarse, usted se vea como un ser humano que está caminando hacia la voluntad de Dios. Y que si Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, con todos sus defectos, porque en ciertos momentos tenía buenos momentos, que Dios no puede hacer con usted, si usted se dispone y es obediente al Señor. Se equivocó, hermanos, esta mujer, y por allá en el verso 17, el capítulo 17, Dios vuelve a visitar a Abraham. Ya están más viejos, hermano. Como ¿para qué Dios hacía estas cosas? Los dejaba envejecer. Y la mayoría de los casos, todos eran estériles. Preste atención. Todas eran estériles. Para poder demostrar su poder. Para que se viera que había un propósito de Dios y que no era una simiente cualquiera, sino que era una descendencia que venía milagrosamente, hasta cerrar con el nacimiento de Jesús, que fue totalmente un milagro por obra y gracia del Espíritu Santo. Todas estas mujeres de la promesa tienen el mismo problema. Dirían que tenían una maldición generacional, que había que reprender ese espíritu de esterilidad. No, era propósito de Dios para manifestar su poder en ambientes donde eso era mal visto, no tener hijos en ese tiempo. Bueno, ¿qué se le dice? Le dijo también Dios a Abraham, Sarai, a tu mujer no la llamarás, Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré y también te daré de ella. Ahora lo aclara, ¿verdad? Hubiera dicho Abraham, me lo hubiera dicho antes, ¿verdad? Te lo daré de ella, o sea, no de otra, es de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de pueblos, y también dice de reyes, vendrán de ella. Y yo me imagino a Abraham,
Nos equivocamos, mi amor. Nos equivocamos, nos hubiéramos ahorrado todo este pleito, toda esta contienda. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, se nos enreda la vida. Pero tan grande es Dios que nos vuelve al camino. Pero las consecuencias quedan. Ahí quedó la consecuencia del hijo. Ahí quedan estas guerras como consecuencia. Las consecuencias quedan por generaciones de malas decisiones. A veces un momento, hermano, de placer, un momento de error, te puede acarrear montones de desastres en tu familia, en tu hogar y en las generaciones. Y bueno, se le dice a ella, se le da una promesa. O sea, yo sé que estoy hablando de Abraham, pero quiero que vea que la promesa era para los dos. Ambos tenían que creer, ambos tenían que crecer como pareja. Y estaban ahí, a veces bien, a veces no. Iban ahí los dos. Se le da una promesa para ella. Le dice Dios a Abraham lo que va a hacer con ella. Y allá por el capítulo 18, verso 10, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba. Este es un pasaje muy interesante porque nos muestra dos ángeles que estaban ahí, que llegaron ahí, que luego fueron caminando hacia Sodoma. Y después le dice el tercer personaje que se queda, se supone que es Dios. Pero comen, o sea, significa que tomó forma humana. Ahí ya vemos un ejemplo de lo que pasaría con Jesús. Comieron, compartieron con ellos, los dos ángeles se van para destruir a Sodoma y el que queda, que se supone que es el ángel de Jehová o Dios, ¿verdad?, comienza a hablar con Abraham y le explica lo que va a hacer con Sodoma, y ahí Abraham se acuerda de Lot y comienza a interceder por él, comienza a pedir para que Dios tenga misericordia de Sodoma. Pero interesante que en ese momento está Jehová o el ángel de Jehová ahí personificado, encarnado, por así decirlo, y le dice que dentro de un tiempo va esta mujer a tener un hijo. ¿Y cómo estaba Sara ahí? Estaba sirviéndole a los ángeles y a Jehová, pero estaba, escuchando todo. ¡Qué conversación tan interesante! Estas apariciones ahora los ufólogos dicen que eran extraterrestres y toda la cosa. Lo explican de esa manera, que eran apariciones de seres celestiales. Pero en la Biblia ya lo muestra como materializaciones de los seres celestiales, o sea, de Dios y sus ángeles. Ella está escuchando. Tenía buenos hábitos, ¿verdad? Y en medio de lo que ella escucha, nos dice el 11 y el 12, Abraham y Sara, iba a decir un chiste, pero hay muchas mujeres, me puede ir mal. Abraham y Sara eran viejos y de edad muy avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya había perdido la regla, como se dice acá. Y el verso 12 dice que ahí, mientras ella está, se rió, se echó una risita, hermanos, se echó una risita entre sí, o sea que eso apenas probablemente fue en su mente o apenas ahí se oyó. Bueno, fue una risa, tuvo que haberse escuchado, pero entre ellas, o sea, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. Ahí se la dejo para que ustedes lo analicen, hermano. Siendo también mi Señor ya viejo. Algunos muy espirituales dicen, no, ella está diciendo el deleite de tener un hijo. Se lo dejo ahí. Creo que van varias cosas en esa información. Ya ellos eran demasiado ancianos, probablemente ya no tenían vida ni vida sexual, o era muy alargada, como sucede en la vida real, hermanos, en algún momento de la vida. Entonces ya eso no sucede, ¿verdad? Ya casi no pasa. Tendré deleite siendo también mi Señor viejo, está más viejo que yo. Está difícil. Ya lo demás se lo dejo a su imaginación, por favor. Y ahí el Señor le dice a Abraham, tu esposa se está riendo. Y ellos dicen, no, yo no me he reído. Sí te has reído y esto se va a cumplir.
Pues esa risa era de incredulidad todavía y de duda. Duda, por lo menos duda. Tenía duda. Una mujer de fe con duda. La mujer que nos muestra Hebreos 11 como una mujer que fuera del tiempo, dice verso 11, recibió fuerza, ¿verdad?, para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad y creyó, ella también creyó que Dios era fiel, quien lo había prometido. Pero eso fue después, hermanos. Al principio no fue así. Ya Abraham sí creyó, pero ahora Sara todavía tenía dudas. Tuvo que haber sucedido en algún momento entre este capítulo y el que voy a leer lo que dice el versículo 11. Tuvo que haber pasado que ella en algún momento creyó a Dios. Y entonces ocurre lo siguiente. Capítulo 21 del 1 al 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Eso es interesante. Él hace como Él dice y en el tiempo que Él quiere, no en el tiempo que nosotros queremos. Y ahí es donde tenemos grandes problemas. Porque yo quiero las cosas ya. Ya oré y lo quiero ya. Y a veces hay personas a las cuales Dios las hace esperar. Yo no sé si hay algunos aquí que están esperando una respuesta de Dios, pero sigue fiel. Si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Él cumplió lo que había dicho en el tiempo que le había dicho. No es en nuestro tiempo, hermanos. Es en el tiempo perfecto de Dios. Y ya casi concluimos. Bueno, sale el niño ya, va creciendo y bueno, ya ocurre el problema ahora entre el hijo, el otro hijo y este. Al final tienen que despedir a Abraham a su hijo, al hijo que no es de la herencia, porque Dios así lo estipuló y Sara ya no lo aguantaba. Problema que ella causó. Pero bueno, ya grandecito, hermanos. Nos dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Toma ahora a tu hijo, ese hijo, tu único hijo, ahí está subrayado, a quien amas, otra característica más, y vete a la tierra de Moriah, a este monte, y ofrécemelo en holocausto. En uno de los montes que yo te voy a decir. Yo me imagino que se le acaba el mundo a Abraham. Por varias cosas, hermanos. Porque él conocía que Dios no aceptaba sacrificios humanos. Dios no era igual que los dioses paganos. Él está pidiendo algo contrario a la característica de Dios. Así que ya ahí tiene un problema. Dios no pide eso, pero me está diciendo que lo haga. Era el hijo de la promesa. Tantos años que lo esperé. Y ser un hijo único para Abraham, yo me imagino cómo lo amaba. Igual Sara. ¿Qué nos dice la escritura? Si usted sigue leyendo muy tempranito de mañana, se levanta él con su hijo me imagino llevando las cosas y dice: no veo el animal para el holocausto. Él era el del holocausto. Yo me imagino el corazón de Abraham se le tuvo que haber partido. ¿Y dónde está Sara? Sara no se la llevó, Abraham. ¿Por qué no se la llevó? Decía la hermana, nuestra hermana ayer que estaba compartiendo, y tiene razón, poniéndose en el lugar de Sara, probablemente se hubiera metido ahí a que sacrifican es Abraham, ¿verdad? Lo más probable. Era lo más probable, como un amor de madre. Es probable que no le dijera nada. Se levantó de mañana mientras ella estaba durmiendo y vámonos a ofrecer sacrificio. Si no, se hubiera sido un pleito terrible. Y ya ven que Sara no era cualquier mujer, ¿verdad? Tenía temple y tenía carácter. Así que, hermanos, aquí
Ya él cumple. Pero cuando usted ve, cuando vimos Hebreos, que nos aclara un poco lo que pensaba Abraham, vemos que la fe de Abraham era muy grande ya para este momento, ya había crecido. Y dice Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, o sea, en este momento nos revela qué pensaba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Eso es símbolo también de Cristo, el único hijo que es sacrificado por su Padre. Eso es simbolismo de Jesucristo para perdón de los pecados, y hay un reemplazo ahí. Sin embargo, ¿qué pensaba él en el verso 19? Que Dios es poderoso para aún levantar aún de entre los muertos a su hijo. Si Dios me pide sacrificarlo, yo tengo la fe que me lo va a devolver, que lo va a resucitar. Eso no nos lo dice Génesis, nos lo añade Hebreos. La fe de Abraham, tan débil como inició, con tantos altibajos en este momento, era muy grande, y era una fe obediente por completo. Aquí no era medias como cuando empezó, aquí era una obediencia completa. Amados, ya se puso oscuro, voy a aterrizar. Dios entonces, por supuesto que no iba a permitir que lo sacrificara. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová gritó desde el cielo que se detuviera, y dice: ahora conozco que temes a Dios. Y en el verso 16 vuelve a recalcar la promesa. Hermano, y esta promesa se le añade algo más. Es la misma, pero se va progresiva. Y en este caso le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Es ahí donde vemos que el ángel de Jehová y Jehová es lo mismo. Porque ahora dice Jehová como si fuera un profeta que está hablando, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ya eso se lo había dicho, como la arena que está a la orilla del mar, pero le añade un pedacito más. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, será victoriosa, será vencedora. Y hermanos, la historia de Israel ha sido muy triste, y hoy en día, si usted ve, y tal vez usted tenga también hasta pensamientos divididos, hay gente que está a favor de los pobres de acá, los otros de los otros, y es un pleito que se hace la gente. Lo cierto es que no es la primera vez que tratan de exterminar a Israel, y ahí sigue Israel. Israel no ha sido buena con el tiempo, ha rechazado a Jesús, por supuesto, pero Dios tiene un plan para ella, según Apocalipsis, en los últimos tiempos. O sea, puede que le vaya muy mal en las próximas semanas, puede ser, o puede ser que no. Lo que sí le digo, que Israel siempre va a permanecer. Casi en Babilonia fue exterminada, y ahí siguió Israel, volvió a su tierra. Con Hitler casi fue exterminada y volvió a levantarse. No sabemos con los acontecimientos que vengan y que están cuando uno ve esa destrucción, y que uno no ve la de Irán también, porque allá no hay periodistas que puedan meterse. Debe ser terrible en ambos lados. Pero Dios ha hecho una promesa, y yo no estoy diciendo que estoy a favor de ellos. Aunque fracasen al final, Dios para ellos es su pueblo, y le prometió a Abraham algunas cosas para su descendencia. Hermanos, lo que Dios promete lo cumple si permanecemos fieles. Abraham y Sara no eran perfectos. No eran perfectos, tenían cosas feas, porque venían ¿de a dónde? Venían de Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde se fueron? A Egipto. Así que aprendieron malas mañas. ¿Con quién nos juntamos nosotros y qué aprendemos? Bueno, ¿pero qué fueron? Obedientes al llamado. ¿Has obedecido el llamado de Dios? Estás en sus manos y Dios está trabajando y formándote. Déjate que Él te forme.
como una vasija en sus manos. Crecieron en fe con el tiempo. Ellos fueron creciendo con el tiempo, no inmediatamente, con el tiempo fueron creciendo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Obedece cuando Dios te está llamando. No sé si te está llamando a entregar tu vida a Él. No sé si te está llamando a servirle y hay alguien resistiendo y la vida se te complica si sigues luchando contra Dios. Obedece el llamado de Dios, aunque no lo comprendas todo. A veces en ese llamado tendrás que alejarte de gente que no te conviene para poder recibir bendiciones de Dios. Al tiempo, hermanos, si caminas en fe, Dios te amplía el panorama y vas comprendiendo por qué has pasado las cosas. Él va aclarándote el camino. No obedezcas a medias. Abraham, cuando obedeció a medias, ese a medias le trajo problemas. No ayudemos a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios puede bendecirnos. Dios puede ayudarnos. Dios prueba nuestra fe. Y Él desea convertirnos en hombres y mujeres de fe. Pero eso lleva un proceso. Lleva tiempo para que Dios nos vea como Hebreos 11. Para llegar a ser, como nos menciona Hebreos 11, un hombre de fe, un héroe de la fe, hay que pasar por caminos de errores, de dudas, de incertidumbre, para poder crecer en fe. Dios siempre cumple, hermanos, sus promesas. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Dios, esto es lo que más me gusta, el último, Dios no se cansa de nosotros. Ya yo me hubiera cansado de Abraham, ni de Sara. Ya yo lo hubiera dejado. No, esto no funciona con ellos. Yo no sé usted, si usted tendría la paciencia. A veces no soportamos a algunos, pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso que toma a Abraham con todos los defectos y sabe, esto va a llevar trabajo con este hombre, ¿verdad? Pero sabe el resultado que va a lograr de él y de ella. Es igual. No sé en qué parte estás, en la parte donde todo está bien y donde has creído a Dios y estás creciendo, o estás en la parte de desobediencia o en la parte de incredulidad y de duda. Tienes que permanecer como Abraham, llegar un momento a permanecer como un hombre o una mujer de fe que confía en Dios por completo, no a medias, sino por completo. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, amado? Dios no se cansa. Dios no ha terminado su obra en ti. Solo hay que reconocer que somos imperfectos. No pienses que lo has alcanzado todo, porque no es así. Todavía Dios está trabajando con nosotros. Todavía hay áreas donde Él tiene que perfeccionarnos. Todavía puede ser que haya duda en tu corazón o haya una obediencia a medias. Y Dios a veces te está probando para ver si tienes una obediencia completa. Padre Celestial, en esta hora nosotros nos presentamos delante de ti. Señor, podemos ver en Abraham y en Sara un hombre y una mujer, sí, de fe, pero que sufrieron y que cometieron errores y pasaron por muchas cosas para llegar a ser los padres de la fe. Dios, ¿cuántas cosas estamos pasando nosotros? Porque también estamos en crecimiento. Porque también tu palabra me dice en Efesios 4 que hasta que todos lleguemos a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, significa que también nosotros estamos en un proceso. Ayúdanos a crecer. Yo no quiero estar estancado. Quiero cada día ser una persona de fe, una persona que cree en ti, una persona madura, una persona firme en la fe. Y entiendo que para eso a veces hay pruebas.
te pido que aquellos que están pasando alguna prueba puedan superarla. Que aquellos que están pasando por tentaciones puedan pensar 2 veces antes de caer en la tentación, en las consecuencias que pueden tener sus errores. Pero si alguien ha fallado, pueda entender que Dios no ha acabado con él ni con ella. Que el plan y el propósito para el cual le llamaste, tú lo vas a cumplir. Te pido que nos permitas a todos que estamos en este camino de la fe, seguir creciendo, seguir madurando y seguir avanzando. Y gracias, Dios, porque podemos entender que tus promesas son un sí y son un amén, y que tú no dejas caer ninguna de ellas, que tú siempre has de cumplir tus promesas. Lo hemos visto en la historia, aún con el mismo pueblo de Israel, a pesar de sus errores y sus fallas, Señor, y de las disciplinas que le has dado para que te busquen. Pero tú siempre has estado con ellos. Nosotros somos tu pueblo también, los que hemos creído en Cristo Jesús. También nos disciplinas, también nos corriges, pero nunca nos abandonas. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando siempre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Señor?